La ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Iniciamos, hermanos, una nueva serie de sermones todavía como parte de esta campaña de las Olimpiadas de la Salud Integral o algo así hemos llamado, ¿verdad? Pero iniciamos una nueva serie. Recuerda que estamos haciendo un acróstico con la palabra ganar. Ya abordamos el tema de goza el entrenamiento. La letra A, ama la victoria. Predicó el hermano Oscar Blanco el domingo pasado. Y ahora, en estas Olimpiadas de la vida, no te rindas, la letra N de ganar. Digamos 2 Timoteo 2:5, si está en la pantalla lo dice conmigo, por favor. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora sí, todos juntos. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y la enseñanza de hoy entonces es esta: no te rindas. Y toda la semana estaremos abordando este tema en los devocionales. Recuerden que tenemos estas 3 áreas de entrenamiento en nuestra campaña: los domingos en el mensaje, los devocionales de todos los días y nuestro grupo celular. Les recomiendo ir a uno de los grupos celulares de nuestra iglesia. Tenemos más de 160 ahora, y si usted le queda muy lejos, porque pudiera ser que vive usted muy lejos, pues abrimos uno en su casa. ¿Cuál es el problema? Y así estudiamos y tenemos estas 3 cosas: el grupo pequeño, el grupo grande en esta reunión y lo individual, recibiendo los devocionales de todos los días. No te rindas, la disposición para seguir superando todas las pruebas en el Señor. Déjeme introducirme de esta manera. Vi en la televisión un anuncio que me impresionó, me gustó mucho. Seguramente usted lo ha visto, pasa cada rato. Se trata de una canción de paz mundial, de hermandad, de esperanza. Comienza una sola chica, una adolescente, cantando una parte de su himno nacional, que dice algo muy lindo respecto a hermandad. Y de pronto se van uniendo muchas otras personas y coros de todo el mundo, razas diversas, cantando todos ellos una estrofa pequeña de su propio himno nacional. Y pareciera una canción universal. ¡Qué buena idea! Alguien agarró frases de todos los himnos de cada nación y los hizo como un himno mundial, diciendo cosas muy lindas, de hermandad. Cuenta conmigo, estamos unidos. O sea, sacó, por cierto, no está nuestro himno nacional. Yo dije que no habrá ninguna cosa linda que decir, que de hermandad, más que grito de guerra, tal vez por eso, ¿verdad? No sé. Pero sacaron así de diferentes himnos. No están todos los himnos del mundo, pero sí de todos los continentes. Me fijé que hay de todos los continentes. Y resultó algo hermosísimo. La verdad me hizo recobrar la confianza en la humanidad. Por un momento, algo dentro de mí me decía que los seres humanos sí tenemos esperanza. Hasta me acordé de un canto que yo compuse, creo que usted lo canta también, sí, en algún disco, que dice: tengo fe en que el hombre no es tan malo, que guarda un poco la imagen del Creador. Pero de casualidad, creo que no siempre pasa, lo he vuelto a buscar si sucede lo mismo, pero no siempre pasa. Pero de casualidad, al terminar este hermoso video, y yo ya ve que soy del Club de los Llorones y estaba al punto del llanto, al terminar el video, de inmediato entró otro anuncio, uno en donde el eslogan era este: mándanos tu foto de tu momento de flojera. Y se trataba de algo así como el maratón de los Simpson, un fin de semana de flojera. Y sale el tal Homero ahí abriendo una cerveza o algo así, tiradote en la recámara. Y entonces el énfasis era ese: un domingo, un fin de semana de flojera. Y entonces se me quitó la ilusión de confiar en la humanidad. Y recordé que no importa cuánto nos esforcemos, no importa. Si lo queremos hacer sin Dios, fracasaremos, por muy lindos, poéticos, bien hechos y populares que sean los videos, las ideas y los famosos personajes que lo promuevan. Porque evidentemente este himno no decía Dios por ningún lado, por supuesto que no. El día de hoy existe una especie de tendencia de toda la humanidad de no hablar de Dios para no ofender al que no cree en Dios, para no ofender al que cree diferente. Pero les tengo noticias: si no está Dios dentro de nuestros proyectos, fracasaremos, punto. No importa cuánto respeto tengamos, cuánta tolerancia para los diferentes, para los que piensan así o así, no importa cuánta, si no está Dios en nuestros proyectos, no sirven, fracasaremos. Por eso creo que ustedes y yo debemos permanecer en Él y no rendirnos por nada. Recordemos que estamos haciendo un acróstico con la palabra ganar. En este tercer sermón, la serie usaremos la letra N para decir un rotundo no. No te rindas.
Pero insisto, no perdamos de vista que sin Dios nada es posible. Así que pongamos como base de esta enseñanza, no te rindas, pongamos como base este pasaje, 2 Timoteo 2:1. ¿Lo leen conmigo, por favor? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No esfuérzate en tus fuerzas, eso no es esforzarse. La palabra esforzarse por sí misma habla de creer. Esforzarse es una palabra que implica tener fe, porque esforzarse significa sacar fuerzas. Viene de extraer, exhumar, extirpar, sacar. Esfuérzate, saca fuerzas. Y la idea no es que usa tus fuerzas, no, esas ya las tienes. No, sácalas de algún lado, búscate algún lado donde haya fuerzas. Dios solamente. Entonces, esforzarse implica tener fe. Y para encontrar enseñanza respecto a esta verdad, reflexionemos en los ejemplos de algunos campeones de la fe. Voy a tomar algunos campeones de la fe, algunas personas que no se rindieron en la Biblia. Y vamos a extraer de ellos un principio de cada uno de ellos. Permítanme, ¿me siguen? ¿Me acompañan en este recorrido por la Biblia para encontrar personas que no se rindieron y aprender de ellos? El principio de Bartimeo le llamo a este. ¿Por qué? Porque está basado en Bartimeo. ¿Quién es Bartimeo? ¿Quién? Tendríamos que decir que es un ex ciego, ¿no? Porque el Señor lo sanó. Entonces el principio de Bartimeo, ¿cuál es el principio de Bartimeo? Hazte el sordo a las críticas. Me encanta eso siempre, me encanta decir eso. Era ciego pero se hizo el sordo. Porque sí oía, lo que no era ver, no podía ver, pero él se hizo el sordo. Miren si no es cierto. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Eso está en Marcos 10, 46 y 52, pero lo puede encontrar usted en Mateo y en Lucas también. Me encanta decirlo, sé que me han oído muchas veces decir eso en diferentes sermones. Qué interesante, Bartimeo estaba ciego, pero cuando la gente le reprendía para que se callase, se hizo sordo. O sea que se hizo discapacitado doble para no meterse en líos. El problema de mucha gente es que le hace caso a la gente. Es importante pedir opiniones, escuchar consejos, tomar en cuenta a los demás, pero ante las críticas, ante los envidiosos que no creen en nosotros, ante los fracasados que quieren vernos fracasar y ante los enemigos de los planes de Dios, hay que hacernos los sordos. Todos se saben la fábula del papá, el niño y el caballo, sí, todos se la saben. Sí, veo algunos con cara de juat, van arrastrando un caballo, van jalando un caballo, un papá y su niño. Y cuando pasan por un pueblo la gente dice: pero qué brutos, pues para eso es el caballo, para que se suban. Se suben al caballo. Y en el siguiente pueblo dice la gente: qué bárbaros, los dos ahí en el caballo, pobrecito caballo. Se baja el señor y deja al niño encima y siguen caminando. Y la gente en otro pueblo dice: mire, pero qué chamaco, ahí arriba, y el pobre viejo abajo caminando. El señor se sube y baja al chamaco. Y más allá dicen: mira, el mugre señor arriba y su niño caminando, sí, ¿verdad? Se vuelven a bajar los dos y la gente vuelve: qué brutos. Y todas las fábulas tienen una moraleja, ¿verdad? Aquí la moraleja es: a la gente no le das gusto jamás. Pero también saben la historia de la ranita que se cayó en un pozo profundo de lodo. Se cayó en el pozo profundo, estaba tan alto que era evidente que no podía salir. Entonces sus amigas desde arriba le decían: ni modo, resígnate. Y empezó a saltar. Y saltaba cada vez más alto y le decían: no te esfuerces, no vas a poder, es imposible. Y se esforzaba más hasta que de repente saltó tan fuerte que quedó agarrada de una raíz en la orilla del hoyo y finalmente salió. Y entonces todas le decían: oye, si te decíamos que no saltaras. Y ella se empezó a quitar el lodo de los oídos y dijo: ¿qué? Me estaban animando, ¿verdad? Qué padre, ¿no? O sea, cuando te estén echando puya, se dice, cuando te estén criticando, ponte lodo, hazte la sorda. Si hubiera escuchado, no sale. Pero estaba sorda por el lodo y entonces pudo salir. Cuando se trata de seguir los planes de Dios, hazte el sordo a las críticas. Los que nunca logran nada con su vida siempre están listos para criticar a quienes sí lo hacen.
Noé recibió críticas cuando inició la construcción del arca. El apóstol Pablo siempre tuvo enemigos que lo criticaron. El mismo Señor Jesucristo fue criticado. Incluso sus familiares dudaron de sus proyectos. Está fuera de sí, dijeron. Y por sus familiares estoy hablando de su mamá y sus hermanos. En la historia sabemos que todos aquellos que intentaron grandes cosas fueron criticados. Cristóbal Colón, Martín Lutero, Miguel Hidalgo, Martin Luther King. Tu vida vale más que las críticas y el amor de Dios mucho más que todos aquellos que nos critican. En eso de seguir a Jesús, no nos detengamos por nada. No nos rindamos jamás. Principio de Bartimeo. Hazte el sordo a las críticas. ¿Ya está claro en nuestra vida? ¿Saben ustedes que al que inventó el paraguas, cuando salió a la calle con su paraguas, lo apedrearon? ¿Saben ustedes que cuando surgió la primera televisión, hubo sermones desde púlpitos de todas las religiones criticando en contra de ese invento del demonio? Que sí tiene cosas feas la televisión, pero pues es un invento, punto. Es algo que se puede usar para bien. No tiene moral. La moral está en quien lo usa y cómo lo usa. Pero siempre hay gente condenando cosas nuevas y diferentes. Hazte sordo a las críticas cuando emprendas cosas en nombre del Señor. Principio de Ananías. Segundo principio. El principio de Ananías. Creámosle a Dios. La fe cristiana no es irracional, pero tampoco es racionalista. Es decir, que la fe y la razón no están peleadas, pero la razón no es el centro, ni la base, ni lo más importante. Es la fe. Ananías no era un fanático, no era una persona irracional. Cuando el Señor le habló de ir a visitar a un individuo que era nada más y nada menos que un matacristianos, perseguidor de los cristianos, que por cierto llegó a Damasco con cartas de autorización de los gobiernos de aquella época para perseguir y torturar y llevar ante los tribunales a los cristianos para que fuesen torturados o asesinados. Se llamaba Saulo de Tarso. Y Ananías no se quedó con la duda. No, por eso digo que no era fanático. Preguntó, razonó con Dios. Oye, Señor, pero espérame tantito, pero ese cuate nos vino a matar. No puse el texto aquí en el sermón, me equivoqué, pero en el Evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 9, si quieren ir conmigo o yo se los leo, dice así la palabra. Entonces Ananías respondió, estoy en el versículo, capítulo 9, voy a empezar en el versículo 10, Hechos 9, 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, ha de ser otro Ananías, porque yo no pienso ir. Ese es un matacristiano, si acaso voy, lo agarro a golpes. ¿No dice así su Biblia? Tampoco la mía, pero yo estaba expresando lo que yo hubiera dicho. Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal les ha hecho a tus santos en Jerusalén. Mire, sí preguntó, no era un fanático. Sí respondió con razonamiento. Oye, Señor, pero ¿sí sabes quién es esa persona? Sí sabía Dios, por supuesto. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces yo creo, dijo Ananías, si va a padecer, sí voy. Si va a sufrir, sí voy. Fue entonces Ananías y entró en la casa, no está en la Biblia, estoy diciéndolo yo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Ya lo hizo hermano. El Señor Jesús y puso las manos sobre él, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Principio de Ananías, creámosle a Dios. Sí preguntó, sí razonó con Dios. Pero este señor, es matacristianos. Ve. Y entonces fue. Creyó en Dios. Y una de las cosas más impresionantes es que llamó a Saulo hermano. Es probable que estaba en proceso de nacer de nuevo, pero nadie lo hubiera llamado hermano. En ese momento, si acaso alguien le hubiera llamado asesino, ¿no? Perseguidor, pero no hermano. Solo un loco creyente le hubiera dicho hermano. Y Ananías era un loco creyente, tenía fe. Hacen falta muchos creyentes de este tamaño, que no solo crean en Dios, sino que le crean a Dios.
y que crean en las cosas que Dios dice, en las cosas que promete, en las cosas que advierte, en las cosas que reclama para sí. Hacen falta discípulos que no valoren los libros por la tapa, ni perfumes por el frasco, que no valoren a las personas por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. Dejar de creer en la gente, dejar de creer en el ser humano es natural. Nos han fallado, traicionado, maltratado, es natural dejar de creer en otros. Pero hacerlo así es condenarnos a un infierno de soledad o a la amargura de tener que soportar a todos los que nos rodean. Hay gente que vive así, como si vivieran un infierno. Todos, nadie vale la pena, todos están mal. Es fácil creer eso, es sencillo creer eso. Es lo más obvio. Todos traicionamos. Cuando yo pienso que la gente no es confiable, es porque reconozco que yo no soy confiable. Es una proyección de nosotros mismos, ¿no? Dicen por ahí que el león cree que todos son de su condición. Y también hay otro dicho que dice, como vives, juzgas, ¿no es cierto? Y entonces, pues sí. Y como me veo a mí mismo, pues sí. Si soy confiar en mí, no, hombre. Si ese es mi problema. Por eso cuando alguien me dice, confía en ti mismo, pues ese es el problema, que tengo 56 años confiando en mí mismo y mira cómo me va. Si por eso estoy en el hoyo, porque he confiado en mí mismo. No, dime otra cosa, dime algún otro alguien en quien confiar. Por eso insisto, sin Dios estamos perdidos. Sin embargo, aunque no confiemos en los humanos, podemos creer y confiar en el Creador de los humanos. Si los hizo, los puede transformar. Cada uno de nosotros es un ejemplo de eso. ¿O no lo transformó Dios, hermano? ¿No lo ha cambiado Dios? ¿No le dijeron en una etapa de su vida, cuando usted estaba comenzando la vida cristiana? A lo mejor usted está comenzando la vida cristiana y ya le han dicho, ¿qué te pasó? Pues, ¿qué te pasó? ¿No le han dicho eso? Porque usted ya no reacciona como antes. Aquí es cuando gritabas, aquí es cuando decías palabrotas y ahora no estás ni gritando ni diciendo palabrotas. En otra época le hacías así y ahora ¿qué está pasando? Sí, Dios cambia la vida, por supuesto que sí. Hagamos uso de la razón, como Ananías lo hizo. La fe cristiana no es irracional, pero más allá de lo que dice la lógica, las matemáticas y la gente, creamos en los planes de Dios. Si nos rendimos con respecto a las personas, corremos el riesgo de perdernos una gran bendición, porque tal vez esas personas con las que ya nos hemos rendido, tal vez tienen una bendición muy grande que darnos. Ciertamente corremos riesgos al creer, por supuesto que sí, pero Dios nunca nos defrauda. Y no es que confiemos en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no es cierto? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Pero si confiamos en el creador del hombre, si confiamos en el que puede transformar la vida de las personas, eso es otra cosa. Él nunca nos defrauda. En relación con la esposa, esposo, hijos, padre, madre, hermanos, no nos rindamos jamás. No nos rindamos jamás. Ya es imposible. Haz lo que quieras. Es imposible. No, nunca más. No digamos jamás eso con respecto a alguien a quien amamos. Jamás. Les recuerdo lo que les conté no hace mucho acá, que alguien me decía una crítica para nuestra iglesia y particularmente para mi persona. Y decía que somos de manga ancha, porque a la iglesia entra toda clase de personas, decía. Ahí andan los jóvenes con piercing, tatuados con los pelos parados. Y le dije yo, si eso es ser manga ancha, tiene razón, somos de manga muy ancha. Porque en la iglesia tiene usted razón, entra toda clase de personas. Y esos que traen piercing, pelos parados y tatuajes, es lo que se nota, pero entran otros peores. Entra gente con odio, con adulterio, con fornicación, con mentira, con amargura, con un montón de cosas, no más que no se les notan porque están dentro. No se les notan, pero claro que entran. Es más, qué bueno que entren. Es más, de eso se trata la iglesia, ir a buscar a los que andan así y que entren, porque aquí hay semillas de vida eterna que pueden transformar personas. Es que confiamos en el hombre, no, confiamos en el creador de los hombres, que tiene poder para transformar a los hombres, para darnos nuevas oportunidades a los seres humanos. Apliquemos el principio de Ananías, creámosle a Dios. Creámosle a Dios, no nos rindamos jamás. Principio de Juan Marcos, levántate y sigue. Este es el principio de Juan Marcos. Juan Marcos no es apóstol, fue un creyente que de joven intentó seguir al Señor. Al parecer era primo o sobrino de Bernabé, porque es la misma palabra, y en su edad adulta se convirtió en discípulo de Pedro. Hagamos un recorrido breve por lo que la Biblia nos dice de su persona. En ocasiones se le llama Juan, en ocasiones se le llama Marcos y en ocasiones Juan Marcos. Leamos algunas cosas. Tuvo un pésimo comienzo en la vida, un pésimo comienzo. ¿Han notado que en el Evangelio de Juan hay un discípulo
al que nunca se dice su nombre, pero es Juan. En el Evangelio de Juan no se dice que Juan es Juan. Se dice, y el discípulo al que amaba a Jesús, y el discípulo que caminaba al lado de Pedro, pero nunca se dice que es Juan. Sabemos que ese discípulo en particular es Juan por los otros evangelios, pero en el Evangelio de Juan no se dice su nombre, porque así se hacía en aquella época. Pedro usó esa técnica cuando habló en Corintios, cuando habló de una revelación que él tuvo, que fue al tercer cielo. ¿Recuerdan cómo lo dice? Pablo no dice, yo una vez tuve una visión. No, dice, conozco a un hombre que si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Se acuerdan de eso? Está hablando de sí mismo, pero así se hablaba en aquella época. En el Evangelio de Marcos hay un personaje que no nos dicen quién es y que debemos entender entonces, según la literatura de aquella época, que es Juan Marcos. Y mire lo que dice Juan Marcos de sí mismo posiblemente. Tuvo un pésimo principio. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Qué curioso texto, ¿no? ¿Usted se moría de ganas de saber que un joven salió encuerado porque le jalaron la sábana? Si usted está leyendo el Evangelio y dice, no, a mí si no me cuentan de ese oso, de ese chamaco, no sigo leyendo. No, ¿verdad? ¿Por qué no lo pone ahí? Es Juan Marcos seguramente. Y él está contando el ridículo que hizo cuando intentó seguir a Jesús por primera vez en su vida. Es la aprehensión del Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní, es la traición de Judas, es en torno a eso que sucede esto. Posiblemente personas del pueblo, de los discípulos, están ahí, va la patrulla a buscar a Jesús, lo apresan, los discípulos salen corriendo, incluso Juan Marcos, pero iba envuelto en una sábana, pues era de madrugada, y alguien le jaló la sábana, y ¡qué oso! ¿No? Eso sí es un mega oso. Si le han tomado película y lo ponen en el YouTube, sería vergonzoso. Fracaso. Quiso seguir a Jesús, pero hubo rumores de muerte y prefiere correr. Más vale que digan aquí corrió que aquí murió, aunque sea encuerado. Fracasó en varios intentos por ser discípulo y servir como misionero evangelista. Les leo la palabra. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos 12:25. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. ¡Qué lindo! Ya es un discípulo, trabajador. Hechos 13:4-5. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron en Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hechos 13:13. Su carácter voluble salió a relucir. Algunos creen que los peligros de la obra misionera, naufragios, persecuciones, enfermedades, había epidemias en aquellos días, lo hicieron desistir. De cualquier manera fracasó de nuevo. Un padre de la iglesia, es decir, un discípulo de los discípulos llamado Papías, escribe en una carta que Juan se regresó porque extrañaba a su mamá. ¿De dónde sacó eso Papías? No sabemos, pero está interesante. Ahora, él escribió por ahí por el año 200 y feria, muy cercano al evento, así es que él tiene chismes que a lo mejor tiene la razón. Pero no está en la Biblia, no lo podemos aseverar, pero él dijo que se regresó porque extrañaba a su mami. Ay, qué lindo, qué tierno. Fue causa de, fracaso otra vez. Intenta andar de misionero, se regresa porque tiene miedo. Fue causa de problemas y de la primera división de la primera agencia misionera de la historia. La primera agencia misionera de la historia la encontramos formada en Hechos capítulo 13, la ciudad de Antioquía. Están orando un grupo de maestros, líderes, y el Espíritu Santo escogió a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Y esta obra misionera, esta agencia misionera, la primera de la historia, se divide por culpa de Juan Marcos. ¿Ustedes los leo? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿A qué le suena tal desacuerdo? Bueno, tal quiere decir que sucedió algo. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¿A qué le suena? Querido Bernabé de mis amores, no lo llevemos. Pablo precioso, sí lo llevemos. Bernabé amado, no lo llevemos. ¿Se los imagina así? Hubo tal desacuerdo entre ellos. La palabra griega es paroxismo. No sirve de nada que les diga, pero ¿a poco no se oye fuerte la palabra? Hubo tal paroxismo. Hubo tal desacuerdo entre ellos.
Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Claro, mugre chamaco irresponsable, quiere seguir al Señor y sale corriendo desnudo. Ahora quiere ser misionero y la riega y se aparta y él anda regando. Por supuesto, así son los chamacos, así son los muchachos, irresponsables. Por eso no hay que confiar en ellos. Esa es nuestra actitud siempre. De hecho, con todo respeto, Pablo tuvo esa actitud. Yo en esa discusión de Pablo y Bernabé, yo le hubiera ido a Bernabé. Si hubiese estado presente y hubiese habido votación bautista, yo hubiera votado a favor de Bernabé. Pablo tenía razón, hay que cuidar la obra. Pablo tenía razón, ya demostró su responsabilidad. Pero Bernabé tenía razón, hay que darle una nueva oportunidad al pecador. Eso hizo Bernabé con Saulo. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo se convierte, que ni los apóstoles creían que se había convertido. ¿Saben quién le presentó a los apóstoles a Saulo? ¿Saben quién llevó a Saulo con los apóstoles? ¿Saben quién fue? Bernabé. Era su carácter. Sabía comprender a la gente. Sabía dar nuevas oportunidades a las personas. Era de manga ancha, como dice la gente. Era de manga ancha. Daba oportunidad a la gente para que se restaurara. Y se restauró Juan Marcos. He aquí algunas señales de su restauración y reivindicación. Pablo lo recomienda, lo requiere y lo llama colaborador. ¿Qué dice usted, Pablo? Sí, Pablo. Les leo. Escribe Pablo: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, nos aclara para que no vaya a salir alguien con que diga, no, era otro Marcos. No, nos lo aclara. Y Marcos, sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuese a vosotros, ¿qué dice? No dice, cuidado con ese chamaco, mucho ojo, porque es peligroso. Es irresponsable. No, dice recibirle, Colosenses 4:10. Sigue escribiendo Pablo en otro pasaje, en otra carta. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es, ¿qué? Útil para el ministerio. ¿Qué? No lo llevemos. ¿Y ahora qué dice? Tráemelo. Yo digo que hubo un momento en que le pidió perdón, sin duda. Eso está en Timoteo. Y mire lo que dice más adelante. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y el primero que aparece como sus colaboradores, ¿quién es? Marcos. Oiga, de despreciado a colaborador, qué enorme ascenso. Algo pasó entre los versículos que leímos de Hechos y lo que dice Pablo en estas cartas. ¿Qué fue lo que pasó? Usemos una palabra, reivindicación. Pedro llama a Juan Marcos hijo. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Primera de Pedro 5:13. De hecho, es muy seguro que la relación entre Marcos y Pedro fue muy larga, de muchos años, y todos están de acuerdo, los eruditos, en decir que el evangelio de Marcos es en realidad el evangelio de Pedro. Marcos no es un apóstol, Marcos no estuvo con Jesús cuando sanó a Bartimeo ni nada de esas cosas. ¿Cómo supo esas cosas? Marcos. ¿Quién se lo contó? Pedro. La verdad es que el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro, escrito por Marcos. Pedro lo contaba, Pedro hablaba de eso, Marcos lo escribía. Le preguntaba a su padre espiritual, porque le llamaba hijo después, ¿qué más dijiste? ¿Cómo fue eso? Y escribía esas cosas. Aprendamos de su ejemplo. Algunos seres humanos tienen mucha iniciativa, pero a otros les hace falta continuativa y acabativa. Juan Marcos tuvo fracasos en su iniciativa, pero al final terminó permitiendo que Dios hiciera en él lo que se había propuesto. Ni las burlas, ni los temores que tal vez nunca dejó de sentir, ni el pleito de su tío y Pablo lo hicieron desistir. Algunos inician la vida cristiana porque sus padres los trajeron de pequeños al templo, pero terminan siendo religiosos mediocres que solo vienen al templo por costumbre. Algunos inician la fe con muchas ganas, pero los afanes del mundo y las ocupaciones terrenas les inundan de tal manera que abandonan la fe a la vuelta de la esquina. Trascendamos y dejemos una huella que valga la pena seguir. No nos rindamos. Principio de Marcos, ¿sí le hemos llamado así? Principio de Juan Marcos, o Marcos, dije de Juan Marcos, levántate y sigue. O sea, va de nuevo, o como dicen en mi rancho, va de nuez. Otra vez, intentémoslo de nuevo. Juan Marcos tuvo un privilegio que pocos tuvieron. Escribió un libro en la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. La gracia de Dios se agiganta en su vida, a pesar de haber comenzado tan mal y de haber tenido tantos fracasos. Se le permite el honor de escribir un evangelio. Algunas personas dirían, no, de leer algo de ese tipo, yo ni peligro. Está en la Biblia, fíjate. Está en la Biblia.
de ese chamaco aparentemente irresponsable y no sé qué, está en la Biblia. La gracia de Dios se agigantó en él y llegó a hacer algo que ni usted ni yo vamos a hacer jamás, escribir un libro bíblico. Sin embargo, cada uno de nosotros escribe con su vida el Evangelio de Jesús. Tenemos que reconocer que hay un solo Evangelio, pero tiene varias versiones. La versión de Mateo, la versión de Marcos, la versión de Lucas, la versión de Juan, la de Pablo, la de Pedro, la de cada escritor de la Biblia y la de cada uno de nosotros, porque usted y yo con nuestro ejemplo escribimos la obra de Dios en nuestra vida. Es una carta. Pablo decía eso, somos cartas abiertas. Así que esta vida que trascendió de la mediocridad o del fracaso al triunfo nos presenta un desafío. Escribamos el Evangelio de Cristo, dejemos huella para que otros nos sigan y sigan a Jesús y lo sigan de verdad y sigan su verdad. Que nuestra vida sea un ejemplo viviente para que el mundo sepa que gente común puede hacer cosas extraordinarias por la gracia de Dios. Trascendamos nuestros temores, nuestros fracasos, nuestras limitaciones y pecados y trabajemos con esfuerzo por llegar a ser aquello que Dios quiere que seamos. Principio de Juan Marcos, levántate y sigue. Principio de Bartimeo, ¿qué dice el principio de Bartimeo? Hazte sordo a las críticas. Principio de Ananías, créele a Dios. Principio de Juan Marcos, levántate y sigue. Y un principio más, el principio del centurión. Experimentemos la gracia de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Una cosa es importante de todo lo que he dicho aquí: la bendición de esta historia no se basa en el centurión ni en su buen comportamiento. El milagro no se operó por causa de sus obras o su fe. Todo lo bueno que pasa en este mundo tiene un solo origen: Dios. La Biblia dice muy claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es un medio, no es el poder salvador. La fe es lo que hace efectivo el poder de Dios, pero el poder es Dios. La fe no es poderosa, no, Dios es el poderoso. Por gracia sois salvos. El texto no dice por fe sois salvos, no dice eso. Dice por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque creemos, el poder de la gracia de Dios se efectúa en nosotros. Si no creemos, no se efectúa. Pero si creemos, sí. Pero el poder salvador no es la fe, es la gracia de Dios. Así es que no es que hablemos bien de Juan Marcos, de Bartimeo y de Ananías. No, es Dios el poder. Viene de él. Ellos solo creyeron. Igual este centurión. Y este ejemplo del centurión es más claro que en los otros, porque él se reconoce indigno. No debes ir a mi casa, no soy digno de eso. Él se declara indigno. Él nos hace entender que es pura gracia. Y Jesús dice una frase muy importante: este se sentará a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Y algunos de los judíos que se creen salvos porque se creen predestinados para ser salvos, se perderán, se irán al infierno porque no creyeron. Pero este gentil, que incircunciso, que algunos piensan que ha sido creado como combustible para el infierno, este se sentará a la mesa con los héroes de la fe. Esto habla de gracia. Así que no caigamos en el mensaje humanista de la nueva era que pone al ser humano en el lugar de Dios. El centurión no tiene mérito alguno que no sea se dejó alcanzar por la gracia de Dios. La tragedia de mucha gente en nuestro tiempo es que huye de Dios con demasiada rapidez. Hay un proverbio chistoso que dice: la sabiduría me persigue desde mi juventud, pero yo corro mucho más rápido que ella. ¿Han oído ese? También lo he oído en asuntos económicos. Alguien dice: la riqueza me persigue desde que nací, no es que yo corro muy rápido. Así le pasa a muchos hombres y mujeres de la actualidad. Dios les está persiguiendo, pero ellos se escabullen a como dé lugar. El Señor Jesucristo se sorprendió de la fe de este centurión, especialmente por su lógica manera de analizar la autoridad espiritual a la luz de la autoridad militar. Era centurión. ¿Captamos? Tenía bajo su mando 100 soldados. Centurión, centuria, 100 soldados.
Y él tenía una lógica, dice, Señor, no, espérate, Señor, no tienes que ir a mi casa. Di la orden. Yo así le hago. Yo soy militar y yo ordeno cosas y las hacen. Ve, va. Haz esto, lo hacen. Yo mismo estoy bajo autoridad de otros. Otro me ordena y lo hago. Y yo sé que tú tienes autoridad, solo di la palabra. Qué tipazo, ¿no? Creyó. Pero la salvación y todo no es porque era muy tipazo, no, es por la gracia de Dios. Pero creyó y sorprendió al Señor con su actitud. Cuánta fe y cuánta gracia. Digamos que reconoció en el Señor al comandante supremo de la vida y no tuvo empacho en reconocer que él era un gentil en cuya casa, según los judíos, no era digno estar. Así que le dijo al Señor, no hombre, no vayas, nomás di. Cuánta fe y cuánta gracia solicitada. Ya es tiempo de que entendamos, la salvación es por gracia. Todo lo que tenemos que hacer es recibirla. Todo lo que tenemos que hacer es aceptarla. Aceptar el abrazo amoroso del Señor y vivir la plenitud. Reconozcamos nuestra pequeñez ante el Señor y recibamos las bendiciones que nos ha preparado por su gracia. 4 principios, ¿lo recuerdan ya? Principio número 1, el principio de Bartimeo. ¿Qué dice? Hasta el sordo a las críticas. El segundo principio de Ananías. ¿Qué dice? Créele a Dios. El principio de Juan Marcos. ¿Qué dice? Levántate y sigue. Síguele. Que fracasaste, pues otra vez, síguele. Y el principio del centurión. ¿Qué dice? Experimentemos la gracia de Dios. No lo había repetido y repetido para grabarlo, pero este es el principio del centurión. Experimentemos la gracia de Dios. Es por su gracia, no por nuestras fuerzas. Es por su gracia. Descubrí una cosa muy interesante. Todos los videos, conferencias sobre el tema de no desistir, porque quería yo presentarles algún video aquí, pero todos los videos que encuentro en el internet sobre el tema de no desistir se enfocan en el esfuerzo humano. Tú puedes. Saca el poder que hay en ti. Confía en ti mismo. Eres un milagro de la naturaleza. Si lo sueñas, lo puedes lograr. Descubre el campeón que hay en ti. Decrétalo. Y tristemente, algunos sermones o discursos religiosos tienen el mismo punto de vista. De hecho, hay sermones que no son sermones, son conferencias de superación personal mundanas. Pero nosotros no podemos ni debemos caer en ese error. No podemos hacer eso. Usted y yo tenemos que entender, no se trata de nosotros. Se trata de su poder. No rendirnos no tiene que ver con nuestra naturaleza, tiene que ver con su gracia. Pero déjenme presentarles un video, es famosísimo, lo han visto, yo mismo se los he presentado ya en alguna ocasión. Si lo tenemos, si lo encontró Lalo, este video es impresionante. Me parece que se aplica más al tercer principio, al principio de Juan Marcos, levántate y sigue. Miren, ya que estamos en las Olimpiadas, sería bueno recrearnos con esta hazaña humana, porque esta es hazaña humana. Cuando tropiezas y te caes en la vida, ¿cómo reaccionas? Es una competencia de 600 metros de mujeres. La pista, esa pista en particular, tiene 200 metros. Uno le da vuelta a esa pista, son 200 metros. Así es que tienen que dar 3 vueltas. Esa es la última vuelta. Iba al frente esta chica, todos pensaban que iba a ganar, pero se cayó. Y se cayó ridículamente, incluso se pegó en el rostro. Después se supo. Quedaban 200 metros. La mayoría pensaba, es imposible. Una caída en una carrera tan breve como 600 metros es imposible de recuperarse. Pero ella ya rebasó a la cuarta, está a punto de rebasar a la que va en segundo lugar y finalmente llega en primer lugar. Los comentaristas dicen increíble. Hizo algo increíble. Se levantó, siguió y no solamente llegó por el honor de llegar, no, llegó en primer lugar. Tenemos que reconocer que la fuerza que tuvo para hacer eso, Dios se la dio desde siempre. No se la dio de nuevo ese día, ya la tenía. Digamos que no es un milagro sobrenatural, no, Dios le dio fuerzas, chamaca, y usó sus fuerzas, las que tenía. Pero usted y yo en la vida, en lo espiritual, en ocasiones no tenemos fuerza ni para eso.
Y necesitamos la fuerza de Dios. Por eso insisto, en todos los videos que encontré, siempre el ser humano. Tú puedes, saca lo mejor de ti, confía en ti mismo, eres un milagro de la naturaleza, si lo sueñas lo puedes lograr, descubre el campeón que hay en ti, decrétalo. Pero no rendirnos no tiene que ver con nuestra fuerza, sino con su gracia. Y para explicar esto y terminar, déjame decirles un último principio. Pero este principio no sale de ningún personaje bíblico. Le llamaré el principio del águila, en contraposición del principio de la hormiga. ¿Saben ustedes que las hormigas son de los animales más fuertes del mundo? ¿Sabían eso? Y si usted piensa, pero pastor, una hormiga la aplasto. Sí, pero en proporción a su tamaño, la hormiga es muy fuerte. Usted y yo difícilmente levantamos algo que pese lo que nosotros pesamos. Y una hormiga puede levantar algo que pesa decenas de veces más que ella. Una hormiga puede levantar algo muchísimo más pesado que ella. Son de los animales más fuertes. Una hormiga, cuando llueve y se encuentra fuera de su nido, debe correr, debe subir, bajar, esforzarse para sobrevivir. Su salvación depende de lo rápido que mueva sus patas y de lo firme que pueda aferrarse a las rocas, troncos y hojas. Depende de sí misma, de su esfuerzo. En cambio, un águila, cuando llueve, todo lo que tiene que hacer es dejar que el viento levante sus alas. Casi ni las mueve, solo las cambia un poco de posición para elevarse más arriba de las nubes. ¿Es fuerte un águila? Sí es fuerte, tiene un pico poderoso, tiene unas garras poderosas, tiene músculos muy fuertes, pero cuando se eleva, no los usa tanto. Si quisiera correr con sus patas para huir de la tormenta, moriría. Todo lo que tiene que hacer es dejarse llevar. Su salvación no depende de sus garras, ni de su buena vista, ni de sus fuertes músculos, ni de su pico poderoso. Su sobrevivencia en ese momento depende del viento que la eleva hasta las alturas. Puede verla. Un día vea en internet un video de una águila volando, elevándose. Casi no se mueve. Solo modula un poco sus plumas y el viento la eleva. De hecho, si no hubiera viento, no podría hacerlo. La hormiga depende de su fuerza, son muy fuertes. Y un águila, para escapar de la lluvia, depende del viento que la eleva hasta las alturas. Por eso creo que ustedes y yo deberíamos seguir el principio del águila. Recordemos esta palabra para terminar, queda muy bien. Lean conmigo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que en resumen, hermanos míos, mi exhortación de hoy para usted y para mí y para toda esta semana que estaremos estudiando este tema es esta. Díganla conmigo, por favor, la frase que está en la pantalla. No te rindas. ¿Me hacen un favor? ¿Le pueden decir a otro que esté ahí junto a usted, no te rindas? Hermanos que están por internet, si me está viendo la cámara ahora mismo, porque a lo mejor estaban tomando a toda la gente, pero los que están por internet, no te rindas, hermano, no te rindas, sigue adelante. Señor Santo, gracias te doy por permitirnos reflexionar en esta palabra tuya. Gracias por estos hombres de fe. Les llamamos héroes, Señor, aunque ya nos queda claro que el verdadero héroe eres tú, que el poder viene de ti. Pero gracias porque ellos nos dan ejemplo de haber creído, de haberse dejado bendecir. Queremos hacer lo mismo nosotros, Señor. Hacernos sordos a las críticas. Creerte, Señor. Creerte de veras. Levantarnos cada vez que fracasemos y volver a intentarlo. Y por supuesto, Señor, queremos seguir. Queremos hacer tu voluntad, Dios. Queremos triunfar en la vida de acuerdo a tu maravillosa voluntad y sabemos que solo tu gracia puede hacerlo. No es de nuestras fuerzas, no somos hormigas batallando, corriendo. Queremos ser, como dice tu palabra, águilas siendo elevadas por el viento. Así, Señor, queremos ser águilas elevadas por tu gracia, por tu amor, por tu poder. Bendícenos, Dios, a mis hermanos y a mí, por favor. Bendícenos y permítenos triunfar, ser campeones en la fe. Sigan orando, mis hermanos, y tal vez algunos de nosotros queremos decirle al Señor, Señor, en ocasiones he tenido deseos de rendirme.
Los fracasos o las injusticias o las cosas feas de la vida en ocasiones me han hecho rendirme o dejar de esforzarme, estar ahí, porque no puedo seguir, me siento frustrado, deprimido. Perdóname, Dios, pero quiero levantarme una vez más y quiero seguir adelante. Quiero seguir la carrera de la vida cristiana y triunfar, porque sé que tú me has hecho triunfador. Aún antes de comenzar, ya me hiciste triunfador. Bendíceme, Dios. Tal vez incluso quieres poner en las manos de Dios, hermano, una situación, una pena, un dolor, un algo. Pues pónselo en las manos. Él no desprecia al que viene a Él contrito y humillado de su palabra. Y si quieres hacerlo, si quieres decirle esto al Señor, ahí en tu lugar, levanta tu mano y déjame orar por ti. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por su decisión. Padre Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido, Dios, bendícenos, bendícenos. Levántanos otra vez y sigamos adelante en tu nombre. Lo pedimos en Jesús. Amén. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también.